¿en qué momento te cruzas con Ricardo Montaner? Cuando teníamos Curare, había un cantante en Maracaibo, un muchacho inquieto, muy inquieto, que con hambre de triunfar, pues el tipo la tenía clara. La tenía clara. Y él decidió hacer su grupo para que lo acompañara cuando venían artistas de Caracas. Iba Rafael, que venía de España a Caracas a tocar, y también iba a hacer un concierto en Maracaibo, y bueno, lo invitaban a él para que fuera a cantar. Bueno, de allí nace el grupo que lo acompaña a él, y empecé yo a trabajar con él en esa época, con músicos de ese momento, que también tenía esa misma inquietud. Ahí fue que nos cruzamos, nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos, y bueno, y comenzó una carrera bastante larga en la que trabajamos juntos por mucho tiempo. Bienvenidos al podcast Rincón Orgánico con Melvin Reyes. Cada semana tendremos un episodio nuevo para que puedas disfrutar. No ofrecemos contenido adulterado, ofrecemos esencia, ofrecemos lo que es verdadero. Hello, comunidad orgánica, bienvenidos a un episodio más de Rincón Orgánico Podcast, este espacio semanal que tenemos para conocer vidas que nos inspiren. El día de hoy tenemos un invitado que tiene una historia de vida fascinante para contarnos, que estoy seguro que nos va a desafiar a poder luchar por nuestros sueños. Lo presento. Él viene de un departamento, de un estado llamado Zulia. La ciudad se llama Maracaibo. Naturalmente se les conoce como Maracucho. Así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a José Villasmil. Gracias, Melvin, muchas gracias. José Villasmil, bienvenido a Rincón Orgánico Podcast. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos encantados de tenerte aquí, conocer esa historia fascinante de vida que tienes, que portas en tu espalda. Así que yo estoy seguro que nuestra audiencia va a ser inspirada por todo lo que has atravesado, lo que has vencido en la vida, que nos va a ayudar para que también nosotros podamos avanzar y luchar. Cuéntame, José, a mis notas y mi información, eres venezolano maracucho. Sí, señor. Un venezolano zuliano. Así mismo. Háblame del Zulia, cuéntame qué es ser maracucho, porque yo sé que entre maracucho y caraqueño hay su asunto ahí. Bueno, Maracaibo está, como dijiste, en el estado Zulia, es en la parte occidental de Venezuela, haciendo frontera con Colombia. Yo creo que por el hecho del puente que tenemos ahí, del lago que tenemos, el lago de Maracaibo, Maracaibo y esa parte del estado Zulia estuvo bastante desvinculada del resto del país hasta que hicieron un puente. De manera tal que hemos desarrollado hasta una forma de hablar distinta. Los maracuchos o maracaiberos, popularmente llamados maracuchos, hablamos de voz. ¿Qué fue? De voz, y a los verbos le ponemos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Y vos qué tal? A diferencia del resto de los venezolanos que hablan de tú. Claro. José, cuéntame, porque en mis notas tengo de que desde pequeño te interesas por la música. Cuéntame, ¿de dónde nace ese deseo por incursionar en la música? ¿Vienes de una familia de destacados músicos o eres el primero que desarrolla esa pasión por la música? No, soy el primero, pero en Maracaibo es muy común la inclinación hacia la música. O sea, no te puedo explicar. Es muy particular es muy bohemia, una ciudad muy bohemia, con mucho artista, sí, es como diría un amigo mío, para los argentinos el fútbol y para los venezolanos la música. Claro. Pero en Maracaibo particularmente es parte de nuestra vida. Desde que uno es niño está tocando algo, aunque sea con un pote o lo que sea, emulando un tambor. Es muy de nosotros la parte musical, el folclore, la gaita, que es un estilo de música. Ok, háblame de la gaita. ¿La gaita es un ritmo oriundo
del Zulia. Del Zulia, sí, señor. Y particularmente de Maracaibo. Exactamente. Okay. Es la música que nosotros, con la que nos expresamos, claro, folclóricamente en Navidad, que en ese momento es nacional. Claro. O sea, en toda Venezuela se escucha gaita en Navidad, en el mes de noviembre, de diciembre específicamente, y hasta enero, algo de enero. Pero donde el foco principal, donde están los mejores grupos de gaita, es en Maracaibo. En Maracaibo. José, entonces no vienes de una familia de tradición musical, eres el primero. Sí, soy el primero. Ok, y ahora quiero que me cuentes eso porque usualmente ser el primero, ser el que rompe brecha o el que incursiona en un determinado rumbo donde no hay otra gente, es duro, ¿no? ¿Hubieron cuestionamientos en tu casa, tus padres, cuando decidiste inclinarte hacia la música y no volverte doctor, ingeniero, abogado? ¿Cómo fue eso? Bueno, tradicionalmente en mi familia la idea era que nosotros somos 5 hermanos, 4 hembras y yo soy el único varón de la familia, hombre. Pero tradicionalmente se orienta al niño desde pequeño a estudiar una carrera profesional que no sea musical. Claro. O sea, no que médico, que abogado, que ingeniero, arquitecto. Pero yo particularmente tenía esa inclinación. Y en verdad tuve el apoyo de mis tus padres. Sí, me apoyaron. Reconocieron el talento y la inquietud, porque eso desde niño, como todos los niños, uno empieza a manifestar inquietudes que tienen que ver con ese arte, ¿no? En particular. ¿Creces en un hogar con papá y mamá presentes? Sí. Sí. Ok, vienes de un hogar funcional. Exacto. Ok. Y entras a la universidad, al conservatorio de música, tengo entendido. Sí, estudié primero en la escuela de música José Luis Paz. Ok. El conservatorio de música José Luis Paz, que estaba vinculado o sigue vinculado con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ok. Entonces estudié en ambas partes. Comencé estudiando clarinete, luego pasé a contrabajo y en ese momento formé parte de lo que en ese entonces era la Orquesta Sinfónica Juvenil B. Habían 2 orquestas sinfónicas juveniles. Y con el pasar del tiempo esa orquesta se transformó en lo que es ahora la Orquesta Sinfónica Nacional, perdón, en la Orquesta Sinfónica del Zulia. Ok. Entonces tú comienzas a estudiar y el primer instrumento que estudias es el clarinete. Clarinete. Y cuéntame, no es normal, no es un instrumento, por así decirlo, famoso, ¿verdad? No es bajo, no es batería, no es guitarra, no es piano. ¿Y por qué clarinete? Porque en ese conservatorio los instrumentos que ellos ofrecían eran los de orquesta sinfónica. Claro. Y el clarinete es un instrumento de viento madera que era parte de las cátedras de ellos en ese momento. Total que fue el que escogí, me llamó la atención y empecé. Porque en realidad me gustaba el saxofón. Ok. Pero el saxo no. Sí, es un instrumento. Exacto. Más. El saxo es derivado del clarinete y el oboe. Claro. Ahí es que viene el saxofón. Claro. Un señor llamado Adolfo Sax, que hizo un estudio con las llaves de uno y el otro, y bueno, un híbrido y de metal, y de ahí sale el saxofón. Perfecto. Entonces, comienzas en clarinete y después me dices que transicionas al contrabajo. Al contrabajo. Ahora, ¿en qué momento tú te das cuenta que no es el clarinete, que no es el contrabajo, sino que acabas, porque yo te he visto tocar en vivo y la verdad que es un espectáculo verte tocar en vivo? La verdad que tú contagias la forma en la que interpretas tu instrumento. ¿En qué momento te das cuenta que tu amigo para toda la vida va a ser el bajo? El bajo. Yo creo que fue con un grupo de gaita. Un grupo de gaita que había, sí, me acuerdo hace muchísimos años de eso, que había un grupo de gaita y no tenían bajista. Y bueno, me invitaron y empecé a tocar. No tenía yo bajo, me prestaron uno. Te prestaron uno y lo habías tocado anteriormente. Sí, lo tocaba. Claro. Bueno, sí, ahora, apenas comenzaba. En los conservatorios de música generalmente les enseñan a tocar todos los instrumentos, ¿no? Los instrumentos de orquesta. Los de orquesta. Sí, así por lo menos el bajo eléctrico no es parte
de los instrumentos que se imparten en una orquesta sinfónica. Claro. Pero sí el contrabajo, que es el papá. Claro. Del contrabajo viene el bajo eléctrico. Claro. Entonces te invitan a tocar con ese grupo de gaita, te pruebas, y ahí descubres que entre el bajo y tú hay algo, hay química. Exacto. Y comencé a tocar así, informalmente. Luego en el colegio, en quinto año, cuando nos íbamos a graduar de bachilleres, decidimos armar un grupo entre algunos de nosotros que tocaban. Había una muchacha que tocaba piano, un amigo Ringo que tocaba batería, otro guitarra. Bueno, yo agarré un bajo y me atreví, y esa fue mi primera presentación como bajista. Y eso fue en el acto de graduación, en la fiesta homenaje que se hace a los graduandos de bachillerato. Y entonces ahí comenzó ese matrimonio, eso es un noviazgo. Sí, señor. Ese ya es un matrimonio. ¿Cuántos años a día de hoy tocando bajo desde aquel momento? Como 40 años, algo así. 40 años tocando bajo. Después de que comenzaste a tocar el bajo con esta orquesta de gaita, ¿estuviste seguro que ese era el instrumento que querías tocar para toda tu vida? ¿O estuviste algún tiempo indeciso? Fíjate que yo tuve una experiencia que no olvido, porque eso me marcó. Cuando yo comencé con la idea de tocar bajo, lo que me definió en el instrumento fue un momento específico que yo estaba acostado en mi cama conversando con mi mamá y estaba escuchando un grupo de rock. Yo fui rockero de joven, encantaba Claro. el rock, escuchaba Black Sabbath, Grand Funk, Púrpura, cantidad de grupos de rock. Y un tema de un grupo que se llama, de este Black Sabbath, hubo una línea de bajo que me llamó la atención. Tum, 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 tum. Mira, eso me quedó a mí aquí. Y en ese preciso momento yo dije, wow, yo voy a tocar bajo. Te hizo el clic ese momento. Increíble, no lo olvido. Esa fue la génesis de mi carrera musical. De tu carrera musical como bajista. Bueno, entonces luego terminas. ¿Cuánto tiempo estudias en el Conservatorio de Música? Ahí estuve como 8 años más o menos. 8 años. Sí. Wow. Luego empecé en la orquesta, en la Universidad Católica, en la única se llama ya Universidad Católica Cecilio Acosta. Ok. De Maracaibo. De Maracaibo. Que ofrecían como algo novedoso. Nosotros, los que nos enteramos, todos acudimos a la selección que hicieron. Fue bastante riguroso eso, para ver quiénes quedaban y quiénes no. Abrieron la carrera de licenciatura en música y licenciatura en música, mención educación. Yo tomé la licenciatura en música, mención educación, y bueno, la terminé, gracias a Dios. O sea, tuviste 8 años en el conservatorio y luego aquí, ¿cuántos años más? Ahí tuve 5. 5 años, o sea, 8 y 5, 13 años. Sí. O sea, para aquellos que piensan que la música es un pasatiempo, un hobby, o es algo de vago, o sea, escuchen, 13 años estudiando música. Bueno, uno nunca para, eso siempre hay que estudiar. Claro, claro. Como los médicos. Claro, claro. Hay que actualizarse, hay que practicar, hay que estar al tanto de lo que está pasando. Claro. Y bueno, terminas la universidad, y ¿en qué momento tú comienzas, José, a trabajar y a producir dinero de la música? Si mal no recuerdo, acompañé a un cantante de Maracaibo llamado Ángelo Landín. Ángelo Landín. Eso fue en el año, ni me acuerdo exactamente qué año fue. Ni lo vamos a mencionar para que la gente no saque idea cuántos años tiene. No vamos Comencé allí, me llamó un amigo, mire, para tocar con Ángelo Landín. Me acuerdo que pagaron 100 bolívares. 100 bolívares, que vendría siendo en dólares en aquel tiempo. No, será como decir ahorita $30, $40, algo así. Okay. Y yo fui, me preparé, ensayamos y fui. Y de allí hacíamos grupitos de rock para nosotros mismos. Claro. Hasta que, sin querer queriendo, cuando me vi, estaba tocando en un hotel, ganándome un sueldo en el hotel,
como músico, con otros músicos, vivíamos de eso. Pues. Ok, o sea, llegó un punto que después de tocar con Landín, tocando por ahí, por acá, llega un momento en el que te centras y comienzas a ser un músico de pila en un hotel, tocando ahí en el lobby para las presentaciones, eventos y demás. Sí, señor. De donde salió un grupo llamado Curare, que grabamos un par de discos, un par de LP, en aquella época eran LP, de Maracaibo, y trabajamos bastante. El grupo funcionó. Ya eso era en los años 80 y pico, por allí. Ya, ahora, quiero que me cuentes un dato muy importante. ¿En qué momento te cruzas con Ricardo Montaner? Cuando teníamos Curare, había un cantante en Maracaibo, un muchacho inquieto, muy inquieto, que con hambre de triunfar, pues el tipo la tenía clara. Y él decidió hacer su grupo para que lo acompañara cuando venían artistas de Caracas. Iba Rafael, que venía de España a Caracas a tocar, y también iba a hacer un concierto en Maracaibo, y bueno, lo invitaban a él para que fuera a cantar. Bueno, de allí nace el grupo que lo acompaña a él, y empecé yo a trabajar con él en esa época, con músicos de ese momento, que también tenía esa misma inquietud. Ahí fue que nos cruzamos, nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos, y bueno, y comenzó una carrera bastante larga en la que trabajamos juntos por mucho tiempo. En ese momento, Montaner, ¿qué hacía? Nada, el tipo cantaba. ¿Él cantaba a dónde? En discotecas, en nightclub, lo que le salía. O sea, él cantaba lo que le saliera. Entonces, mira, vamos a cantar aquí un nightclub, una cervecería, y él iba y cantaba. Y aprovechaba porque tenía buenas conexiones con los empresarios que hacían este tipo de eventos, de cantantes internacionales y cantantes nacionales importantes, y él era quien alternaba, porque había una ley que decía que por cada artista que venía del interior tenía que sí o sí... Tenía que haber un nacional. Exacto, o un regional en ese caso. Claro. Si venía por lo menos Mirla Castellano, que era una cantante muy importante de Venezuela, venía de Caracas, tenía que haber quien alternara representando la región, representando a Maracaibo. Y ahí empezó. Y ahí se cruzan por primera vez, y luego surge la idea de hacer una banda y comenzar a trabajar junto a Montaner. Exacto. Bueno, nos hicimos muy buenos amigos. De hecho, me acuerdo que nos reuníamos a escoger canciones. Para hacer cover. Para grabar su disco. Ya, o sea, ya trabajando en los temas propios de él. Ok, cuando tú me dices que él cantaba en estos lugares, ¿él hacía cover o ya cantaba sus propios temas? Covers y uno que otro tema que eran suyos ya. De su autoría, vale. Sí, de su autoría, sí. Pero formalmente su disco, digamos, su acetato, se hizo de esa manera, escogiendo canciones, reuniéndonos, vamos a esta por aquí. Y me recuerdo que no había plata para el estudio, ni para músicos, ni para nada, y yo lo ayudé a armar un grupo con amigos nuestros, amigos comunes que tocábamos con él eventualmente, y fuimos los dos a hablar en 2 estudios, recuerdo. Uno dijo que no, y el otro dijo que sí, para que le dieran crédito. Yo no había dinero para pagar el estudio. ¿Cómo se manejaba en aquellos momentos? Cuando había un talento, había una persona que tenía el deseo de cantar y no había dinero, se decía, bueno, déjame grabar y cuando yo haga plata, yo vengo y te pago. Exactamente. Así se trabajaba en aquel tiempo. Déjame grabar, claro, y con el disco, ya cuando tenía la cinta, para poder fabricar un disco, uno iba a negociar con las disqueras importantes de ese momento. Mira, esto está listo. Dame tanto por eso para pagar lo que se debe de la producción. Y así fue. Claro. Y el estudio fue crédito, los músicos, ninguno cobramos, todos lo hicimos para apoyarlo. Y así fue. Fue con su cinta y salió su primer disco y empezó a radiar y a radiarlo y a radiarlo. Íbamos a la radio, entrevistas y cosas para promover, tú sabes, el trabajo de promoción. Y alguien de la capital, de una disquera muy importante en esa época que se llamaba Rodben, Sono Rodben, lo precisó en una de esas presentaciones en las que nosotros éramos quienes alternábamos con el artista principal. Claro. Bueno, quiero saber quién es este muchacho. Ese día estaba temblando, me acuerdo. Él. Yo me acuerdo que antes que tocáramos me llamó, me mandó a llamar y fui yo al camerino. Y ¿qué pasó? Me dijo, no, es que esta gente quiere verme, pero ya formalmente.
Rodben, o sea, wow, increíble, es como que ahorita te llame Sony Music. Claro. Que quiera saber quién eres tú. Y bueno, y tocamos para que ellos vieran. Claro. O sea, se sentaron por allá los ejecutivos y chequearon todo. Y así empezó. O sea que, y comenzó así, ¿y cuánto tiempo duró esa travesía? Más de 30 años. Tú trabajaste 30 años en la agrupación de Montaner. O sea que tú fuiste parte de Tan Enamorado. Sí, de ese, y más, mucho antes. Ok, y de ese primer LP que ustedes hacen, ¿cuál es el tema que tiene mayor pegada, el que pega? No, ese disco quedó... De ese disco no hubo... Después lo reeditaron y sonó uno que otro por allí, pero no. No fue el... No. Él comenzó fuertemente con los discos que hizo ya con la disquera esta, con Sono Rodben. Cuando él firma con esta disquera, ahí es... Ok, pero firma con la disquera y todos ustedes forman parte del proyecto y... No, todos no. Nosotros hicimos una llave increíble, nos hicimos muy buenos amigos desde ese entonces. De hecho, él es padrino de mi hijo. Ok. Se hizo una amistad muy bonita como mi hermano. Claro. Es más, el hermano varón que yo no tuve, porque tuve puras hermanas hembras, fue él. Ok. Mi hermano en todos los aspectos, pana, como decimos nosotros. Claro. Bueno, y comenzó el proyecto desde allí, pero de ese disco que él hizo en ese momento no pasó nada. De hecho, se hizo otro también de una recopilación de 45. ¿Te acuerdas los 45? Sí, claro. Un disco pequeñito, se hizo un LP previo a este primero que hicimos nosotros formalmente, pero esos temas por allí que no. ¿Cuál es la canción internacional que, por así decirlo, la que rompió? O sea, en mi memoria, yo soy de Honduras, de Centroamérica, y allá la canción que recordamos con la que Montaner se conoció fue con Enamorados. Sí, Tan Enamorados, definitivamente. Sí. Esa es la canción icónica, eso es ¿no? un clásico. Ese es un tema que no podíamos dejar de hacer en ningún momento. Pasaron los años, discos nuevos, canciones nuevas que se fueron adicionando al repertorio, pero nunca dejamos de hacer ese tema. Tan Enamorados, La Cima del Cielo. Me va a extrañar. Bueno, La Cima del Cielo, perdón. Sí. La Cima del Cielo también era otro tema icónico. José, y cuéntame, o sea, tú internacionalmente, la primera vez que viajas como músico, es obviamente con este proyecto de Montaner. Si supieras que no, yo fui a Nueva York con un grupo de gaita. ¡Oh, mira! Sí, antes de... Pero que estamos hablando años 80 o 70. A principios de los 80, con un grupo que se llamaba La Nueva Generación. Y fuimos a tocar en Nueva York, fuimos allá. Aquí a una comunidad venezolana. No. Fuimos a tocar allá, nos invitó un empresario que, por cierto, es el manager y el promotor y productor de adolescentes. Ok, adolescentes. Francisco Mendoza se llama él. ¿Adolescentes son de Maracaibo o de...? No, de Caracas. Ellos son de Caracas, ¿no? Sí. Ok. Pero este señor, este empresario, Francisco Mendoza se llama, se le ocurrió la idea de llevarse a ese grupo de gaita. Fue a Maracaibo, nos vio, dijo, ¿sabe qué? Me lo llevó para Nueva York. Cuadramos todo y nos fuimos. ¿Es un empresario americano? No, él es colombiano-venezolano. Colombiano-venezolano, sí. Radicado en Nueva York. Sí. Él vivió en Nueva York un tiempo, pero en esa época vivía en Venezuela, vivía en Caracas. Mira qué bien. 80 y pico de años tiene ahorita y está, pero lúcido. José, y cuéntame, ¿cómo es la vida de un músico cuando estuviste en el Prime, que estuvieron en ese momento hermoso, podemos decirlo, de tantas glorias con Montaner? ¿Cómo es la vida de un músico? Llegar a su casa, medio saludas, avión, maleta, pasas en el hotel. O sea, de la parte de afuera, uno dice, uy, qué rico es pasar viajando. Ahora, ¿sí lo disfrutan o tiene una parte negativa eso? Sí lo disfrutas. Sí. Sí lo disfrutas porque es una aventura todo el tiempo. Claro. Cada concierto es una aventura nueva. Es como que si te reseteara. O sea, no te vas a aburrir nunca. Porque hoy fuiste a Honduras, la semana que viene vas a ir a Costa Rica, la próxima semana vas a Argentina, te quedas allá un par de semanas. O sea, todo el tiempo es una aventura nueva, pero es agotador. Sí. Y bueno, la experiencia que vimos varios del grupo es que a nivel familiar no es lo más sano. Claro. Porque uno tiene que, por sí, abandonar a la familia. Habían giras, bueno, nosotros hicimos una gira en el 91 que fuimos a hacer
creo que 8 o 10 conciertos. Y nos quedamos en México. Eso fue en México. Hicimos 64 shows. Wow. Y nos quedamos 4 meses. O sea, en esos 4 meses tú no fuiste a tu casa. Bueno, me dio una fugadita como al segundo mes y vine a Miami, me acuerdo, y mi esposa voló acá también, desde Maracaibo, con mi hija. Y se encontraron acá. Nos encontramos aquí, 2 o 3 días. No, es fuerte. La vida del músico, cuando es así, o sea, música, giras internacionales, Claro. Es complicado. Eso no contribuye para una estabilidad familiar en la vida del músico, ¿no? La verdad que Tiene que ser soltero preferiblemente. preferiblemente. Y aparte que los músicos tienen fama que son como las palomas, que ponen los huevos en diferentes nidos. Sí, sí. Es que se presta para, tú sabes, la farándula, ese Claro. glamour, esa aura artificial, esa ilusión que se da en ese momento y bueno, se presta para todas esas cosas. Uno es muy informal. Claro. Pues bueno, es parte de esa etapa de Sí, crecimiento. claro, ese es el daño colateral. Sí, es el daño señor. colateral de la Sí, fama, del glamour y de la fanfarria, ¿no? Así mismo es. Bueno, pero también, aparte de haber estado estos casi 30 años con Ricardo Montaner, también por un tiempo tocas con Yolandita Monge, Sí, que sí. a gloria puertorriqueña. Yolandita Monge, ella era esposa, porque ya él murió, de Topi Mameri, era nuestro manager. Nuestro manager, el manager de Ricardo, era el esposo de Yolandita. Y tuve la oportunidad, ellos me invitaron para hacer unos conciertos en San Juan de Puerto Rico. Me invitaron como músico, como bajista y como director musical. Me llevé un par de músicos de Venezuela y otros de Puerto Rico e hicimos las presentaciones allá. También algo similar pasó en Argentina con Andrés Cepeda. Okay. También trabajé con él allá. Teníamos el grupo allá mismo y bueno, se prestó para que él cantara. Fue en el Luna Park, en Buenos Aires, con Andrés Cepeda. José, Maravilloso cantante Andrés Cepeda. claro, Andrés Cepeda es un clásico. Internacionalmente veo que no ha trascendido mucho, pero en Colombia he visto que es muy, 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 muy querido por su país. José, ¿y en qué momento transicionas y abandonas Venezuela? ¿En qué momento tomas esa decisión de dejar el país? Bueno, yo venía y viajaba mucho a Miami, principalmente, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de instrumentos, vamos a comprar instrumentos, los llevaba para allá. Y decidí venirme definitivamente en el 2002. En el 2002, después de las Torres Gemelas. Exactamente. Ahí ya llegué y ya me sembré aquí. Ya. Bueno, vamos a cambiar un poquito la brújula de todo eso. Tú llegas aquí en el 2002. Hugo Chávez Frías llega al poder en el 98. Algo así. ¿Hay alguna relación entre tu salida de Venezuela y la llegada de Hugo Chávez al poder? En absoluto. En absoluto. Nada. Muchos venezolanos ahora están acá como consecuencia de lo que está pasando allá. Pero en ese momento cuando yo vine, no, Venezuela todavía estaba... Háblame de la Venezuela antes de Chávez. Maravilloso. Pues tú sabes, esa bonanza que Dios le dio a Venezuela del petróleo, un país donde... Y a veces uno escucha cosas y yo quiero, la primera vez que tengo la oportunidad de preguntarle a alguien directamente, ¿qué tan cierto es que en aquellos tiempos de bonanza de Venezuela, cuando tú venías acá al extranjero, Venezuela te daba una tarjeta de crédito, no sé cómo era el asunto, para que tú gastaras ese dinero? ¿Es cierto eso o eso es mentira? Bueno, yo no, la verdad que no tengo información al respecto, pero lo cierto es que el venezolano llegaba acá con suficiente dinero como para comprar lo que quisiera, como vivir a un mercado. Sí. Muchísimos vuelos de Venezuela para acá, Maracaibo, Miami, Caracas, Miami, o sea, a Houston, a Nueva York, muchísimos vuelos, mucha gente iba y venía, pero no, la idea no era, o sea, en general no se quedaban aquí, volvían al país porque el país estaba muy bien. Claro. Lo que pasa es que se movía mucha plata allá, Claro. se movía mucho dinero y bueno, había una clase privilegiada bastante grande que
numerosa que aprovechaba eso para el cambio del dólar. Imagínate, un dólar costaba en aquella época 4 bolívares 30 centavos. Estaban ahí. O sea, 4.30. Claro. Ahora vale no sé cuántos millones un dólar. Ya no sé ni cuánto vale un dólar, o sea, al cambio. Claro. Pero era una época de mucha bonanza y bueno, eso se fue deteriorando. Claro. Creo que por el año 93 o 94 o 92, no recuerdo la fecha exacta, que es cuando Hugo Chávez y un séquito de militares intentan darle un golpe de Estado a Carlos Andrés, ¿no? Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de la República en ese momento. Tú estabas en Venezuela en ese momento. Yo estaba allá. ¿Cómo tú veías, o como eras músico y estabas también económicamente viajando el mundo, te importaba poco o sí te preocupaba cuando miraste ese intento de golpe de Estado? ¿Cómo lo percibías? No, sí, fue preocupante. Sí. Porque aparte fue inesperado. O sea, allí eran 2 partidos tradicionales que eran los que en un periodo ganaba uno y el otro ganaba el otro. Y había cierta estabilidad política hasta el momento en que él agrupó a esta gente y hubo lo que se llamó la intentona. La intentona. Que no triunfó. Y bueno, allí lo metieron preso y posteriormente un presidente que tuvimos que se llamó Rafael Caldera le dio la libertad. De allí él se lanza como político con sus argumentos que la verdad que mucha gente se ligó con él. Claro. Y ganó las elecciones. ¿Fuiste chavista algún tiempo? No. ¿No? Pero sí admiraba digamos, la lucidez de Chávez. O sea, yo lo veía por televisión, un meeting, y decía, wow, este tipo sabe lo que está diciendo. O sea, tenía un don de palabra, una oratoria impresionante. Claro. Impresionante. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Claro. Y tenía suficientes argumentos como para venderse a sí mismo, pues, para promover su carrera política. Bueno, de hecho, ganó. Claro. Todo el mundo quedó así. ¿Qué pasó? Porque era algo... ¿Tú votaste por él? No, No. no voté por él. Ya. Así que bueno, esa es la historia. Lo demás todo el mundo lo conoce, lo que pasó de ahí en adelante. ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Por qué ese decaimiento? La mala administración, se rodeó de gente que no... Sí, definitivamente. Ahora, yo te cuento y tú me vas a corregir si yo estoy diciendo algo incorrecto, pero me parece, yo no promulgo principios socialistas, ni comunistas, ni nada de eso. Yo soy un patriota y creo en la meritocracia. Y eso no existe en el comunismo, en el socialismo y en todas estas ideologías. Pero también admiré la capacidad de oratoria de Hugo Chávez y eso. Pero entre lo que fue su gobierno, que creo que fue 98, 2013, creo que él muere, ¿no? 2012, creo. 12, ¿no? Estamos hablando que... Oficialmente 14. En marzo, creo que fue el 2013. Claro, eso dice que se había muerto desde diciembre. Que murió diciembre. en el 2012, en diciembre, no se sabe. Claro. Pero entre el gobierno de Chávez y lo que pasa después de él, tú sí encuentras que hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. No es que venía bien, Claro. pero... Al menos Chávez sabía manejar la presión que había mejor que los que llegan después. Sí, yo pienso que él, dentro de su estilo, se sabía manejar. Era líder. Claro, Chávez era un líder. claro. Claro, muere y entonces todo quedó... Si venía así, empezó a deteriorarse más. Sí, claro, claro. ¿Has vuelto a Venezuela o qué tanto vas a Venezuela en la actualidad? Sí, he ido, pero ahorita, en este momento tengo como 5 años que no voy. 5 años Sí, que no sí. vas. ¿Por qué tienes 5 años que no vas? Porque mi familia toda se mudó para acá. Toda tu Mi familia está hermana, acá. sí. Bueno, una aún vive allá, pero las otras viven Eso tienes en Texas. pocas razones familiares para las cuales. Sí, tengo pocas. La última vez que fuiste, ¿por qué fuiste? A visitar a mis hermanas que estaban Sí. allá. Pero ya se vinieron todas. Están en Texas. Pero no extrañas ir a ver el lago de Maracaibo, estar allá en el barrio, o sea, ir a comer tu
tu hallaca, tu cachapa. Lo que pasa es que aquí hay todo eso. Bueno, sí. Bueno, ahora, aquí para los que nos ven que no conocen o no saben la realidad de Miami, y creo que desde hace 10 años la comida venezolana llegó con una violencia. Inundó Miami. ¿No? Inundó Miami y pusieron a comer comida venezolana a todo el mundo. Hace 10 años no era así. No era así. Creo que ese éxodo masivo, ¿no? Se incrementó la migración, sí. Muchísima gente de allá se vino para allá. Entonces ya tú encontraste ya tu comida venezolana y ya no tienes que ir para allá. No hay que ir para allá. Por lo menos en ese aspecto de la comida no extraño nada porque aquí lo consigo. Claro. Ciertas cosas, algunas partes de mi país, Venezuela es muy linda, hay muchas cosas que ver. ¿No te ves yendo a vivir más a Venezuela? No creo. No. Ya tus hijos son americanos, Sí, ya uno hace su vida aquí, pero sigo amando a mi patria, definitivamente. Y le deseo lo mejor y espero que algún día pueda superar esta larga etapa de confusión y deterioro, porque Venezuela se merece algo mejor. La última vez que estuviste en Venezuela, ¿sufriste al ver la condición de Venezuela? Sí, claro. Ahora, los medios de comunicación nos proyectan que está todo destruido, que está, mejor dicho, ¿es así o no es así? No todo destruido. No es así, ¿verdad? No. Pero sí hay muchos sectores, más que todo el comercial, que se han deteriorado grandemente. Yo recuerdo una avenida que se llama en Maracaibo 5 de Julio, zapaterías, restaurantes de muy alta calidad todos, y ahora pasas por allí, todo eso está cerrado, o sea, no hay nada en esos locales. Wow. O sea, sí ha habido un deterioro, pero hay otros sectores que han sobrevivido, pues. Lo que pasa es que el petróleo sigue siendo una bonanza, aunque ya no tan bien aprovechado como en aquella época. Como en aquel tiempo. Pero es grande. Ese es un país que se puede recuperar fácilmente si hay un cambio real. Un cambio real. José, y te pregunto algo. En ese momento, cuando te tocó venirte para acá, para Miami, en el 2002, hay un momento que también marca tu vida, marca tu antes y un después, y es que conoces a Jesús. Sí, señor. Tienes un encuentro con Jesús. Cuéntame, háblame de eso, que eso me apasiona. Yo tengo un gran amigo, un hermano, que se llama Franklin Díaz, que por cierto es pastor en Texas, aunque ahora se mudó a Carolina del Norte. Él me invita a ir al zoológico. Él y su esposa nos invitan, a mi esposa y a mí, y a mis hijos, y vamos al zoológico de Miami. Cuando llegamos, resulta que por XZ, no recuerdo la razón, no estaba funcionando el zoológico. Y me dice, bueno, no hay nada que hacer. Me dice, bueno, es domingo. Me dice, yo tengo servicio en mi iglesia, ¿quieres ir? Porque ya él era cristiano. Y yo digo, sí, vamos a la misa. Pues. Para mí era misa. Claro. Yo era católico. Y fui a una iglesia en Kendall, donde me senté con mi esposa y a un señor hablando, predicando, que de verdad me tocó. No solamente él, lo que él decía, sino la música. Ok. Claro, soy músico. Claro. El grupo estaba tocando y yo por primera vez, eso fue una experiencia, de verdad que fue una experiencia muy particular, digna de recordarla. Yo no me puse a analizar si estaban tocando a tiempo, si los coros. Claro, que es algo muy común del músico, criticar a otro músico, ¿no? Y el análisis que yo llevo en sí, porque yo me desarrollo, tú sabes, como los médicos ahí, ginecólogos, tetras, oftalmólogos, o sea, X. Lo mío fue la dirección musical, ha sido siempre dirección musical y docencia. Entonces yo como director llego, veo un grupo, el mismito escaneo todo, es automático. Y yo ahí no, nada. Me llegaba algo que yo no entendía, más allá de que estuviera A1 o estuviera C, pero me llegaba algo, me tocó. Y cuando este señor hizo el llamado, que si queríamos recibir a Jesús, levantáramos la mano. Y mi esposo y yo nos miramos y lo hicimos. O sea, fue algo así como que
definitivamente te toca algo. Sí, fue algo espontáneo, no lo pensaste. O sea, ahí es donde tú después, cuando reflexionas, dices, esto tiene que ver con algo que va más allá de lo físico, de lo común. Y es el Espíritu de Dios que te está tocando. Bueno, allí recibió el Señor en esa iglesia, que es el Rey Jesús. El Rey Jesús. Y el Señor que estaba predicando es Guillermo Maldonado, okay, a quien admiro increíblemente, un hombre maravilloso. Un hombre con... Más o menos, ¿recuerdas el año? Llegaste aquí en el 2002, más o menos. Eso fue en el 2005. 2005. 2005, 2004, 2005. Okay. De hecho, comencé a trabajar con ellos porque el pastor me llamó, me dijo para que comenzara a trabajar con ellos. Y estuve varios años trabajando en la iglesia. Tú llegaste a formar parte de New Wine. Bueno, New Wine es una anécdota interesante. Cuando nosotros estamos allí en la iglesia contratados, yo estuve tiempo completo. Franklin Díaz también, que era saxofonista, también estaba a tiempo completo. Y hubo un momento que se fue armando un team de músicos profesionales trabajando en la iglesia. Entonces yo me pongo a ver todo eso y digo, wow, se me ocurrió una idea y se la comunico al pastor, a Maldonado. Le digo, pastor, con todo lo que hay aquí, músicos profesionales, compositores, productores, aquí podemos hacer un grupo y grabar un CD nosotros mismos, con fulano. Entonces me dice, qué buena idea, invítalos a todos, diles que yo los invito a comer en un restaurante, ahí en Kendall, a las 2:30, 1:00, y yo los llamo a todos, los que estaban allí, los que no estaban los llamo, claro, y nos reunimos. Y recuerdo clarito, como si fuera ayer, que sentados comiendo, el pastor Maldonado dice, José Ramón se le ocurrió esta idea de hacer esto y esto para producir temas, grabarlo. Claro, porque era una idea, como le dije yo a él, era una manera de evangelizar, porque estábamos llevando el mensaje a través de la música. Y aparte se recaudaban unos fondos que servían para el mismo ministerio. Claro. Total que él expone la idea, como yo se lo había planteado, y pregunta, ¿quiénes de ustedes se anotan? Y todos dijeron, yo, todos. Y dice, ok, muy bien, vamos a hacerlo. Y ya tengo el nombre, New Wine. Allí nació New Wine. Wow. O sea, ese fue el nacimiento de New Wine. El nacimiento de New Wine fue esa idea que él abrazó y uniendo todos los muchachos. ¿Ese primer disco es donde estaba Dios está haciendo cosas nuevas? Sí, creo que sí. ¿O había uno anterior? No, creo que fue ese primero. Ok. Hicimos varios discos. De ahí fue una carrera musical maravillosa. Hicimos giras por todas partes. Bueno, había un momento, yo seguía con Montaner en esa época. Imagínate, yo llegaba, me bajaba de un avión y agarrabas otro. Y agarraba otro, porque eran giras internacionales, que de hecho él sigue haciendo, ya quizá no tanto, Pastor Maldonado, pero en esa época era increíble. Para que tú veas cómo la música puede manifestarse de la manera que uno menos cree. O sea, me doy cuenta que Dios te ha dado la bendición de estar en el inicio de grandes cosas. Te juntas con Montaner y crean esa hermosa banda y ¡pum! Despegan. Llegas al Rey Jesús y forman este grupo extraordinario de músicos y ¡pum! Crean New Wine. O sea, eres el Rey Midas, todo lo que tocas lo vuelves oro. Bueno, yo creo que es que Dios te usa. Uno se deja usar, te pone la idea y es cuestión de estar disponible para él, para que él haga con uno lo que a la final somos servidores. Claro. Y cuéntanos, José, después de haber pasado todo esto, ya escuchamos todos tus logros y toda tu extensa y agitada actividad. En la actualidad, el José Villasmil de la actualidad, ¿a qué hace? ¿A qué se dedica? ¿En qué proyectos andas? Cuéntanos. Bueno, ahorita estoy dedicado a la educación. Porque, bueno, en esos años de muchos viajes, de muchas giras, claro, también era que había volumen de trabajo y uno podía vivir de eso e incluso ahorrar. Pero como tú sabes, los artistas pasan de moda. Claro. Antes pudo haber sido el rock and roll de Elvis Presley, y después el pop. Totalmente. De Michael Jackson, después de todo va cambiando. Y ahora todo eso, como te digo, va teniendo una bajada y yo, pensándolo bien, decidí dedicarme a otra parte de mis
habilidades, de los dones que Dios me dio, que es la educación. O sea, ahorita estoy como educador, estoy trabajando con Miami-Dade, como profesor de música, y me siento muy bien. Sigo tocando, porque no puedo dejar de hacerlo. Como le digo yo en estos días a un amigo, me llego a sacar un kino y voy a seguir tocando, porque ya... Sí, es parte de ti, lo llevas dentro. Sí. Pero generalmente en iglesias. Sí toco en lo secular, pero yo por lo menos no estoy viajando, a no ser que sea algo extraordinario, por lo mismo, porque si llego aquí un lunes o un martes y pierdo el trabajo, arriesgo mi estabilidad. Claro. En la actualidad estás trabajando en el Miami-Dade College como maestro de música. Miami-Dade Public Schools. Ok, perfecto. Y doy clases particulares. José, ¿sientes que la música te quitó tiempo con tus hijos? Sí. ¿Te arrepientes? No me arrepiento porque aprendí y crecí mucho en esa... ¿Tus hijos nunca te lo han hecho saber, papi? Esperamos más de ti, te necesitamos más de cerca. No, porque ellos, gracias a Dios, muy nobles. Pero sí, atravesé situaciones difíciles. Y consecuencia de la viajadera, como decimos nosotros. Claro. No es fácil la vida del músico cuando uno se dedica a esto, a viajar y a hacer giras internacionales y que te ausentas de la familia, es complicado. Pero bueno, ya superé todas esas etapas y la verdad que no me puedo arrepentir porque aprendí muchísimo. La música me ha dejado muchos logros, tanto materiales como espirituales, emocionales. Es muy linda, la música es muy linda. Es el lenguaje universal. En el ámbito que sea, en lo secular, en lo cristiano, en lo comercial, en lo personal, en tu casa. O sea, donde hay música, hay amor. Siempre y cuando esté acompañado por un buen mensaje. Claro. Porque música es toda. ¿Qué opinión merece de parte tuya la música actual? ¿Qué crees que está pasando con la música actual en este momento? Bueno, en este momento creo que hay una como que regeneración otra vez. Pero en los últimos 5 años, la verdad que estaba preocupado. Porque así como antes, en los 80, en los 90 y a principios de los 2000, el mensaje era de amor, cantarle una canción a tu novia, a tu esposa, a la vida, a la naturaleza. Eso se convirtió en letras superfluas, letras con mensajes que deterioran. Me preocupa muchísimo que esos mensajes queden sembrados en la mente de los niños, porque ellos no tienen la capacidad de razonamiento que tenemos nosotros. Nosotros decimos, sí, ¿qué letra? ¿Esa letra para dónde va? Mira lo que está hablando. Está hablando de la mujer como si fuera un objeto, está hablando del materialismo como que todo es, y vendiendo cosas, o sea, mensajes satánicos si se quiere. Perdóname el término fuerte. Es así. Pienso lo mismo también. ¿Entiendes? Y eso en un niño queda. Ellos lo escuchan, lo repiten y les queda como preaprobado. Si lo dice la canción es porque está bien. Eso es muy delicado. Y eso está afectando a los hombres del futuro, a los jóvenes y a los hombres del futuro y mujeres del futuro. Porque están recibiendo esa información y le está quedando en su subconsciente. ¿A qué tú crees que se debe que la música cayó en esa naturaleza tan baja? Al comercio. Comercio. Sí, las disqueras decidieron, mira, funciona, bueno, vamos a darle. No, que tiene esta consecuencia, no importa, vamos a vender y vamos a hacer plata. Eso es todo. Es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Como la Biblia lo narra, el amor al dinero. O sea, tú que estuviste ahí en medio de todo eso, la parte comercial de la música no es agradable, ¿cierto? En algunos casos no. En otros es parte digamos, del negocio y del sustento de los músicos y de los artistas. Pero debes vender algo digno. O sea, si es música, le vas a agregar una letra, o a una letra le vas a poner una melodía y una armonía, vas a producir una canción. Lo principal es qué mensaje vas a llevar a los oyentes. Ahí es donde radica todo.
indistintamente de que vayas a hacer mucha plata o no, pero hay que tener cuidado con eso. Porque si es un buen mensaje y ya está aprobado, ¿cuántos vendieron cantantes como Julio Iglesias, Nino Bravo, mucho más atrás, Franco De Vita? Muchísimos cantantes con letras lindas, mensajes bonitos. No tenían que... ¿Tú no crees que hay mucha gente que no son músicos y ganan mucho más dinero en la música que los mismos músicos? Sí, definitivamente. Sí. Y eso es una injusticia. Sí, son los que lo que han sabido manejar el marketing de todo esto. Claro, no lo pudiste describir mejor. La raíz de todos los males, el amor y la avaricia, el dinero. Sí, señor. José, me ha encantado estar contigo en esta plática, en este conversatorio. Quisiera que le dejaras un mensaje mirando a tu cámara, esta que es tu paneo principal, y le des un mensaje a esta comunidad orgánica de soñadores. Quizás este podcast va a llegar a una persona que quizás quiere ser músico, quizás quiere ser chef, quizás quiere ser deportista. Déjale un mensaje que le motive, que le inspire cómo poder tener un gran suceso en aquello que está comenzando o que quiere desarrollar. Bueno, tengo dos mensajes. El primero es para los músicos, para los cantantes, para cualquier artista, más allá de que sea música o sea pintura, escultura, y es: persigue tu sueño. Si Dios te dio el sueño y lo puedes crear aquí, lo puedes crear en la realidad. Cree en ti mismo, apóyate en tus principios. Y el otro mensaje es para los padres. Tengan cuidado con lo que están escuchando sus hijos. Oriéntenlos. No permitan que le digan: anticuado, papi, que tú no estás en nada. No. Traten, conversen con ellos, busquen la manera de que escuchen música actual con un mensaje positivo. Así que, José, agradezco muchísimo que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros aquí y esperamos en el futuro volver a tenerte y tener una conversación como esta. Muchas gracias. Gracias, Melvin. Gracias de verdad. Ha sido un placer. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, pues esta es la hora de hacerlo. Es completamente gratis, no te cuesta nada. Dale clic a la campanita de manito arriba, dale clic a la campanita de notificaciones para que seas avisado cada vez que tenemos un episodio y contenido nuevo y diferente hecho exclusivamente para ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Rincón Orgánico Podcast. Recuerda que este lugar es un espacio de amigos donde podemos hablar cosas que no nos atreveríamos a hablar en otro lugar, pero con respeto y con altura. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este podcast. Ahora puedes compartirlo con tus amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y propósito para tu vida. Seguinos en las redes, en YouTube, Rincón Orgánico Podcast, en Facebook, Rincón Orgánico. Nos encontramos en el próximo episodio.